Queridos hermanos, sean todos y todas bienvenidas. Hoy estamos jueves ya y nuestra lección de hoy se llama el testimonio de los samaritanos. Interesante que era un pueblo que, a pesar de que era un pueblo no judío, dieron testimonio de Jesús, de lo que creyeron en Jesús, creyeron en el testimonio de aquella mujer samaritana que había visto al Señor Jesús en el pozo. Y bueno, hoy como cada semana, tenemos el privilegio que a veces nos acompaña uno o dos pastores. Hoy tengo el privilegio que me acompañan dos colegas y amigos pastores del ministerio, el pastor David Velázquez, pastor, bienvenido. Y me acompaña también el pastor Clemente Magallanes. Gracias, de la iglesia de Rialto y Esper, el pastor de El Paso, Texas. Sean bienvenidos, queridos pastores. Es un privilegio para mí tenerlos aquí y un gusto. Amén. Ojalá y no sea la última vez, que sea una de muchas veces más. Pero queridos hermanos, vamos de rodillas a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias en esta hora que nos permites nuevamente poder llegar al estudio de tu palabra y esperando que la lección de este día sea en nuestra vida algo interesante y lo pongamos por obra, esperando que tus hijos que nos están viendo puedan también comprender y acercarse más a Cristo, porque es el único que nos da la vida. Gracias en esta hora, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos pastores, queridos amigos, interesante el tema que estemos viendo esta semana, ¿verdad? Muy interesante cómo el apóstol Juan, el apóstol amado, lo presenta lo que Cristo Jesús hizo de una manera magistral. Yo, mientras estudiaba esta lección de semana, queridos hermanos, meditaba en la mujer junto al pozo de Jacob, ¿verdad? Y pensaba cómo Dios obra y cómo Dios usa los medios para llamarnos al conocimiento de su palabra. Interesante, Pastor David. Él dice el testimonio de los samaritanos. Y bueno, acá nos manda a leer nuevamente el capítulo, pero ya leímos el capítulo durante la semana, ¿verdad? Pero vamos a leer del 27 al 29, que dice así. Juan capítulo 4. Juan 4, 27 al 29, que dice así. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea que lo que llevan en esta hora acá es que la conversación de Jesús con la mujer se ve interrumpida. ¿Por quién? Por los discípulos. Los discípulos. Se ve interrumpida entre ellos. Pero sí, cuando llegan dice que se sorprendieron. Hasta dejó el cántaro. Ajá. Pero ahora los discípulos se sorprendieron porque hablaba con la mujer. Pero ni le preguntaron qué hablas, de qué dice, o sea, no, nomás le dijeron ven a comer. Y la mujer va, deja el cántaro y se va, pero alegre. Y ahora al llegando a Samaria y les dice, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que dice ahí, pastor? El 29. El 29 dice: venid, ved, vi a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? O sea que dijo, descubrió todo lo que yo he hecho. Secretos. Mis secretos. ¿Será este el Cristo? Algo interesante, ¿verdad? Lo que la mujer está maravillado de cómo quedó descubierto su vida pasada, cómo quedó descubierto, y ahora va y no le importa lo que la gente diga. No tuvo ya vergüenza.
Ajá. ¿verdad? De eso. Sin en cambio me pongo a pensar cómo es que a todo el pueblo vino, ¿verdad? Y me imagino que esa alegría iba pasando por todas las calles o quizás ahí en la casa del panadero. Panadero, venid, dice, porque he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y él es él es el verdadero pan de vida. Al panadero, el verdadero pan de vida. Pero mire, hermano, lo que dice la deseo del Señor. Decía todas las gentes, páginas 163 y 164. Dice, los fariseos despreciaban la sencillez de Jesús. Desconocían sus milagros y pedían una señal de que era el Hijo de Dios. Pero los samaritanos no pidieron señal. Dice, Jesús no hizo milagros entre ellos, fuera del que consistió en revelar los secretos de su vida a la mujer que estaba al lado del pozo. Sin embargo, muchos le recibieron. En su nuevo gozo decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos creían que en el Mesías había de venir como Redentor, no solo de los judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob, se había declarado que todas las gentes se congregarían alrededor suyo, y por medio de Abraham, que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. En estos pasajes basaba su fe en el Mesías la gente de Samaria. El hecho de que los judíos habían interpretado erróneamente a los profetas anteriores, atribuyendo al primer advenimiento la gloria de la segunda venida de Cristo, había inducido a los samaritanos a descartar todos los escritos sagrados, excepto aquellos que habían sido dados por medio de Moisés. Pero como el Salvador desechaba estas falsas interpretaciones, muchos aceptaron las profecías anteriores y las palabras de Cristo mismo acerca del reino de Dios. Ahora va a venir el testimonio de los samaritanos, porque ahora leamos del 30 hasta el 42, Juan 4, 30 hasta el 42, y vean lo que dice ahí. Dice así: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Maestro, come. Sí, fíjese la importancia ahí de lo que le preocupaba a los discípulos, ¿verdad? De la comida, ¿verdad? Come. ¿Y qué les dice? Yo tengo una comida que ustedes no sabréis. Que no sabréis. Ajá. Y ahora sigue diciendo, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. La lección dice que para Jesús era más importante que la mujer samaritana le llevara la comida espiritual que comer en ese momento. Así es. ¿Verdad? Y a veces sucede lo contrario. A veces tenemos cosas importantes que hacer y a veces el hambre, primero lo que nos... ¿verdad? Y ya dejamos, y Jesús dijo, para él lo más importante era que la mujer samaritana le llevara el pan de vida a los samaritanos, y se le olvidó la comida. Se olvidó la comida. Ahora, por eso sigue diciendo, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros? Aún falta 4 meses para que llegue la siega, y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, mas el que se siembra coge juntamente con el que ciega, porque es esto el verdadero el dicho, uno de lo que siembra y el otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros lo habéis labraste. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer
que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque vosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Miren lo interesante acá, hermano. Lo interesante es, ¿saben cómo es lo interesante de que estamos viendo acá? Es que habían creído en la voz de la mujer, ¿sí o no? Y por eso vinieron. ¿Por qué vinieron? Porque ella les fue a decir, venid porque he encontrado al Mesías, porque ya se le había revelado al Mesías, ¿verdad? Y ahora dice, creímos a la voz de la mujer, pero ahora creemos en tus dichos y en tus palabras. O sea que la obra que hizo Jesús en la mujer fue una obra maravillosa, que la convirtió, que la sacó de donde estaba del pecado, la convierte y ahora la manda como una misionera. Qué buena misionera, ¿verdad? Y sin en cambio los apóstoles no querían pasar por Samaria, y sin en cambio ahí hubo una gran cosecha. Me puedo imaginar, ¿verdad? Una ladera, y ya sea bajando o subiendo todo el pueblo de Samaria. Y por eso Jesús en el verso 4:35 dice, no decís vosotros aún que falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ¿qué? Para la siega. Y ahí venía toda la multitud. Queridos hermanos y queridos pastores, la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Hoy día se nos ha dado este gran mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. La pregunta sería, ¿estamos realmente siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, o estamos haciendo lo que la mujer samaritana hizo? Fue y predicó el evangelio, fue y dijo que había encontrado al verdadero Mesías. ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo? Miren, hermano, por el testimonio de esta mujer, toda una ciudad creyó en el evangelio. Sin en cambio, ¿qué podría saber la mujer? No tenía estudios teológicos, no tenía esa dicha de haber estado estudiando día tras día en las sinagogas, ¿verdad? Porque acuérdense que solamente a los varones. Sin en cambio, ahora vemos que la poca conversación que tuvo con el maestro, con el Mesías, le bastó suficiente por eso es que la palabra de Dios dice, y será predicado, con lo que usted está diciendo el tercer ángel, y será predicado este evangelio por testimonio. ¿Y qué testimonio podía dar esa mujer pecadora? Que se escondía para que no la vieran, pero ahora ella fue y divulgó, como dice el pastor, dice, primero se escondió, pero ahora no le importó que supiera. ¿Por qué? Porque ahora ese gozo, ese vacío que había tenido había sido lleno con la fuente de agua viva. ¿Y cuál era el testimonio que daba? Que decía, me leyó la vida. Claro. O sea, era lo que ella estaba testificando. O sea, porque como que viniera la mujer, ¿y cómo sabes tú que es el Mesías? Pues que me dijo toda mi vida lo que yo he hecho. O sea, ¿me entiende, verdad? O sea, iba a testificar de lo que ella había vivido. Ya no tenía vergüenza. Ya no tenía vergüenza. O sea, que llegaba y decía, como que llegaba yo y le dijera, encontré al Mesías, y usted me pregunta, y pastor, ¿y cómo sabes tú qué es el Mesías? Y yo le voy a decir, pues me leyó toda mi vida que yo he hecho. Por eso dice que le rogaron que se quedara con ellos, ¿verdad? Ajá. Pues 2 para días, saber ¿no? más. 2 días. Miren, hermanos, qué maravilloso que el mismo Cristo Jesús, que le habló a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, ¿verdad? Aún sigue hablando. Él no ha callado. Él sigue hablando y sigue dando oportunidades y sigue llamando al pecador al arrepentimiento, y sigue dando vida eterna, y sigue añadiendo y atrayendo aquellos que desean recibir la salvación y la vida eterna que viene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice la sierva del Señor. Deseo a todas las gentes, página 165.
El Salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de vida a la mujer samaritana. Los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias, pero el amor de Él hacia los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento, nacionalidad o condición de vida. A toda alma, por pecaminosa que sea, Jesús dice: si me pidieras, yo te daría el agua de vida. No debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentarla solamente a unos pocos elegidos, que suponemos nosotros no honrarán aceptándola. El mensaje ha de proclamarse a todos, donde quiera haya corazones abiertos para recibir la verdad. Cristo está listo para instruirlos. Él les revela al Padre y la adoración que es aceptable para aquel que lee el corazón. Por los tales no usa parábolas. A ellos, como a la mujer samaritana al lado del pozo, dice: yo soy que hablo contigo. Hoy la oportunidad está para todos, hermanos, para todo aquel que quiera venir al Señor. Sí. Por eso acá dice la lección: muchos de los samaritanos creyeron debido al testimonio de la mujer que afirmó: me dijo todo lo que yo hacía o hice o hecho. Y ahora ya después, cuando ellos mismos dicen: quédate 2 días más, o sea, imagínense, 2 días, los discípulos: ¿para qué no vamos a ir acá? No, así dijeron. O sea, los discípulos no querían irse por el camino más corto, porque como ellos eran judíos, ¿por dónde querían irse? Dar la vuelta, porque no se llevaban, pues, o sea, no se llevaban. Y ahora se van por el camino más corto, y ahora Jesús se hacen quedar 2 días más. Miren, hermanos, y cuántos de nosotros a veces hemos malentendido y malinterpretado la palabra, que a veces pensamos a mí me ha pasado en lo personal, hermanos, que cuando vamos a un barrio, o nos toca ir a alguna iglesia, algunas casas que tienen su imagen ahí, que dicen: en este hogar católico, somos católicos, no molesten. Y a veces decimos: aquí son católicos, vámonos. Hermanos, más no pensamos que ahí hay alguien que necesita urgentemente de Cristo Jesús. Con uno que se gane, entonces ahí empieza la cadenita, ¿verdad? Sí, yo creo que no debemos hacer o distinguir, hermano. Es que a veces no es por distinguir, sino que a veces es porque, como hemos conocido, que los católicos son muy celosos, y a veces, para no entrar en confrontación, mejor: esta casa no, mejor la otra, ¿verdad? Como que diciendo, rodeo la casa y me paso a la siguiente. Y a veces, hermanos, donde menos esperamos que van a recibir la palabra, es donde la reciben. Miren, hermano, yo creo que nosotros no tenemos que distinguir ni religión ni casta, así como lo hizo Cristo Jesús. No despreció a nadie. Jesús vino a todos. Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Dice: cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo de Jacob, venía de Judea, donde su ministerio había producido poco fruto. Había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos, y aún los que profesaban ser sus discípulos suyos no habían percibido su carácter divino. Se sentía débil y cansado, pero no descuidó la oportunidad de hablar a una mujer sola, aunque era una extraña, enemiga de Israel y vivía en pecado. El Salvador no guardaba a que se reuniesen congregaciones. Muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor suyo, pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar, hasta que una multitud oía con asombro y reverencia las palabras de Dios pronunciadas por el Maestro enviado del cielo. El que trabajaba
el que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuán abarcante será su influencia? Pareciera asunto sin importancia, aún para los discípulos, que el Salvador dedicase su tiempo a una mujer de Samaria. Pero él razonó con ella con más fervor y elocuencia que con reyes, consejeros o pontífices. Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines más remotos. Amén. Y esto, hermanos, Dios nos lo dio como testimonio para que sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Sé que el tiempo nos ha ganado, queridos hermanos, pero queremos invitarles a que nos acompañen para mañana. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos mañana.